Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente en esta emisión, en esta cuarta emisión, en este tercer subtema con el que la pretensión es cerrar el tema que nos viene ocupando, mentes liberadas. Y mis hermanos, cuán precioso de veras es el escudriñar la Escritura y permitir que el Espíritu de Santidad nos lleve por donde Él quiera ir, por donde Él nos quiera llevar. Es sumamente agradable, sumamente edificante, dulce, en fin, ¿qué les puedo decir, mis hermanos? Ay, el Eterno cuando da en verdad. ¿Qué más quisiera poder mostrarles todo lo que a un servidor le ha dado con respecto a este tema? Solamente es el que dispone Él, el que pueda brindarles. Él nos alarga el tiempo o nos lo acorta, aunque suene difícil de creer, así es. En la Escritura hay ejemplos de ello, así que es una certidumbre para nosotros que el Eterno es dueño del tiempo, es dueño de todo y Él puede hacer según su voluntad. Y bueno, hemos estado viendo un tema que a mi juicio, sin demérito de los demás temas, es sumamente importante. Es algo que como creyentes necesitamos tener muy en cuenta, porque mucho de ello está en nuestro poder, el controlar nuestros pensamientos. Es cierto que no es sencillo porque también Satanás se especializa en inducir pensamientos. Ya les decía que por eso Pablo hace énfasis en que tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del enemigo, porque esos dardos van justamente a nuestro corazón y a nuestra mente. Ahí es donde se enfoca. Hemos visto dos subtemas anteriores. El primero de ellos, donde vimos que el campo de batalla entre el bien y el mal, y fíjense bien el tema, si ustedes van al nombre del tema, van a entender la magnitud de ello. El campo de batalla del bien y el mal es nuestra mente. Vimos también cómo al Eterno le interesa mucho nuestro pensamiento, porque nuestros pensamientos son la antesala, es el paso anterior a la acción. Es decir, nuestros pensamientos son los que nos llevan precisamente a actuar de determinada manera. Les advertía que no es posible hacer algo si antes no está en nuestra mente. Nuestra vida está soportada en nuestros pensamientos, en nuestros motivos también, nuestras convicciones, en los que están ahí en nuestro corazón. Y es por eso que a Satanás le interesa mucho nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, porque es ahí donde él induce emociones, a través de pensamientos induce emociones, induce sentimientos, estados afectivos, estados emocionales, ¿sí? Y se vale de una multitud de recursos para poder provocarlos. Ya hemos visto cómo el que tú escuches una determinada canción, una determinada melodía, una determinada letra,
puede ser aprovechada para que Satanás induzca pensamientos. Te ponía el ejemplo de las canciones románticas del Buki, ¿sí? Que dependiendo de cómo andes tú en tu corazón, en tu alma, cómo estén tus lastimaduras, imagínate, te ponía el ejemplo en aquel entonces, que hayas tú roto con tu pareja o hayas tenido una tensión muy fuerte con tu pareja, y bueno, simplemente ese tipo de melodías, de letras animan a la tristeza, a la melancolía. Y luego si le agregas por ahí alcohol en la sangre, en fin, pues hay un contexto en el cual Satanás puede inducir pensamientos con suma facilidad. Pero también lo hace cuando estás embriagado con el enojo, ¿sí? No solo con el alcohol, también con el enojo. El enojo es también la pérdida de sensatez. La palabra que está ahí en el Nuevo Testamento con respecto a no te embriagues, a la embriaguez, alude a la pérdida de la sensatez, a la pérdida de la ecuanimidad. Entonces con un enojo también pierdes ecuanimidad, también pierdes sensatez y eres susceptible de que induzcan pensamientos de enojo. Es más, obsérvate, ante una situación, si tú empiezas a llevar pensamientos que animen al enojo, vas a lograr llegar a un punto bastante extremo. Lo ocurre lo contrario también. Si tú empiezas a someter esos pensamientos al gobierno de Yeshua, simplemente el enojo no llegará. En fin, por eso es que necesitamos nosotros conocer esto, porque sabes que en este tercer tema, que se llama tenemos que corregir, vamos a ver la necesidad de corregir nuestros pensamientos. Ya hemos asentado en los temas pasados que es necesario que todo pensamiento, todo argumento todo razonamiento esté sometido a la obediencia a Yeshua. Y hay una razón por ello, Y hoy vamos a seguir ahondando en algo que por ahí comentábamos en el programa que se transmitió el domingo por la noche. Sí, ahí platicábamos que es necesario ver no a Jesús, sino a Yeshua. Jesús es el nombre griego, pero el nombre real de nuestro maestro es Yeshua. Ese es su nombre. Y te traigo aquel comentario que te hacía también, o sea, ¿cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? No se llama Donaldo Trompeta. Tú no le dirías Donaldo Trompeta. Tú le llamarías por su nombre, Donald Trump. ¿Sí? Entonces, algo semejante ocurre con Yeshua. Y esto tiene mucho más de fondo de lo que pudiera parecer. Entonces, lo que vamos a entender ahora es lo que Yeshua nos insta, nos invita, nos anima, nos demanda el corregir. Y bueno, aquí el corregir, él es parte de una palabra continente. ¿Qué es una palabra continente? O te lo digo en otros términos también metafóricos, es una palabra costalito. ¿Por qué? Porque dentro de ella hay otras palabras, otros conceptos, otras ideas que le dan una amplitud importante. Entonces, dentro del corregir, el corregir está dentro de una palabra que se llama Teshuvah. Sí, esta es una palabra que entre otras cosas tiene el término corrección, el concepto corrección, no solamente el término, sino el concepto corrección. Tal vez esté un poquito densa la enseñanza, pero es necesario que sea así, porque el cuerpo de Mashiach, la esposa, la novia de nuestro maestro, requiere conocer al esposo. Y el esposo no es griego, es judío.
creemos en un Dios judío, un Dios de los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak, el Dios de Jacob, en el Dios de Joseph, en el Dios de Yitzhak, del Dios de Joshua, de Josué, en el Dios de Moshe, en fin. Creemos en el Hijo de ese Dios que es Yeshua. Y si tú vas y revisas a fondo todo la Biblia, los escritores también son judíos. Entonces, mis hermanos, aquí es algo importante que necesitamos entender, porque nosotros tenemos una promesa de perfeccionamiento, tenemos una promesa en Yeshua de que seremos perfeccionados conforme nosotros caminemos con Él. Entonces, conforme nosotros seamos perfeccionados, más nos vamos a parecer a Yeshua. Entonces, más pareceremos judíos y tendremos una cultura que es la cultura del cielo. Y esa cultura del cielo está expresada en la Torá y está ampliada, replanteada para que se escuche, vaya, no reestructurada, porque la Torá no admite eso, por los profetas, ¿sí? Por eso Yeshua pone el énfasis en la ley y los profetas, en la instrucción y los profetas, en la Torá o la Torá y los profetas. Y bueno, este componente último de mentes liberadas, que tú requieres tener tu mente liberada, mi hermano, es una batalla muy, muy seria, ¿eh? No crees que es tan sencilla. Es necesario corregir nuestra manera de pensar. Y la palabra del Eterno nos dice la manera en cómo corregir, nos anima a corregir y nos va animando. Y mira, la primera escritura que voy a poner delante de ti se encuentra en Mishlei o en Proverbios. Mishlei o Proverbios, vayas, Mishlei es en hebreo. Es en el capítulo 12, versículo 2. El bueno hallará la aceptación del Eterno, mientras que un hombre de malos propósitos, de malos pensamientos, causará mal. Entonces te anima, mi hermano, el Eterno, a que tú hayas aceptación de Yahweh, siendo bueno, siendo recto, siendo justo, haciendo justicia. Y bueno, una persona buena justamente es la que tiene pensamientos acordes a la palabra del Eterno, a la palabra de Yahweh Tsebaot, el Dios de los ejércitos. Y por ello, entonces, si entendemos que los pensamientos son buenos, entonces las acciones consecuentemente también serán buenas, entendiendo que nuestro pensamiento es el paso previo a la acción, la antesala de la acción. Y entonces las acciones que hagamos, siendo buenos, haciendo justicia, serán acordes a la Torá, conforme a lo que Él establece en su instrucción, en su Torá. Recuerda, mi hermano, yo creo que va a ser necesario que te lo esté recordando de manera continua, que la palabra Torá ha sido traducida por la palabra ley y se le da un énfasis muy importante. Sin embargo, no es el significado esencial. El significado esencial de la palabra Torah o Torah es instrucción. Y finalmente, o sea, después de pasar por dirección, por enseñanza, que también son significados de Torah, aparece la palabra ley. Entonces, nosotros hallamos en la Torah un código moral. Ahí encontramos lo que es bueno y lo que es no bueno o malo, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros abrevar en Torah. Algo de lo que expresaba en esa emisión que tuvimos
recientemente que les refería este domingo por la noche, pues hablábamos de cómo es necesario volver al fundamento. Y podría decir, sí, el fundamento es Cristo, es cierto, es la roca, es cierto. Pero ¿cómo pensaba? ¿Cómo pensaba Yeshua? ¿Cómo pensaba Jesús? Bueno, Jesús el griego, siendo judío. ¿Cómo veía él el mundo, la realidad? ¿Cómo hablaba él? Lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, pero hay mucho más. Entonces, el fundamento al cual yo refería es justamente en qué se basaba Jesús, qué había en su corazón, qué había en su pensamiento, qué había en su mente, cuando él hacía los milagros, cuando él exhortaba, cuando él amonestaba, cuando él confrontaba, cuando él hablaba a los demonios, en fin, ¿sí? Ese es el fundamento al cual yo me refiero, y ese fundamento es Torah. ¿Por qué? Porque la Torah te lleva al Mashiach, que es Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, y Torah indefectiblemente te lleva a Torah, porque Yeshua es la Torah viva, ¿sí? Y esa es la manera en que dice: ríos de agua viva fluirán a través de aquel que cree en sus palabras, y sus palabras son de Torah, sus mandamientos son de Torah. Si bien son 2 mandamientos que expresa retomándolos de la Torah, realmente detrás de ellos están los 10 mandamientos. Y luego agrega el 3er mandamiento: amaos al prójimo, amaos los unos a los otros tal y como yo los amé. Realmente Él nos da 3 mandamientos. Y bueno, desde el mismo Antiguo Testamento nos dice nuevamente en Mishlei 15:26, en Proverbios 15:26, abominación para el Eterno son los malos pensamientos. Date cuenta, veíamos que el bueno hallará aceptación, y ahora abominación para el Eterno son los malos pensamientos, mientras que son puras las palabras agradables. Pero ¿qué palabras pueden salir de una persona que trae malos pensamientos? Simplemente palabras desagradables, palabras de maledicencia, de crítica, de murmuración, y de la llenura de su corazón hablará su boca, dice la Escritura. Entonces aquí también nos insta a que nosotros digamos palabras puras, palabras santas, palabras sanas, palabras de edificación, no palabra ociosa. Yeshua fue muy enfático, también dijo que por las palabras ociosas que salieron de nuestra boca daremos cuenta. Y esas palabras ociosas son las que no edifican. ¿Y de dónde se generan? En nuestro pensamiento. Entonces necesitamos cambiar nuestros pensamientos a los pensamientos de Yeshua, a los pensamientos de Yahweh, a los pensamientos que están expresados en Torah. Y así entonces nuestras expresiones, ya sean verbales e incluso no verbales, serán bien oídas y bien vistas. Imagínate, alguien que tiene pensamientos negativos, su gesto lo denota. Si hay pensamientos de enojo, el semblante lo denota, el gesto lo denota, la postura corporal lo denota. Y luego todavía nos dice nuevamente en Proverbios, en Mishlei 6, versículos 16 al 18, dice: estas 6 odia el Eterno, estas 6 cosas odia el Eterno, y la 7ª es abominación para su alma: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama pensamientos de iniquidad, pies que se apuran en correr hacia el mal. En fin, aquí la cuestión es mostrarte que un corazón que trama pensamientos de maldad, de iniquidad, de pecado, no son aceptados, queridos, son abominados por Yahweh. Entonces, aquí, aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente una y otra vez, con los cuales es difícil lidiar, nos resulta no tan fácil vencerlos. Pues
A eso se refiere con iniquidad. En el campo del pensamiento, en el ámbito del pensamiento, a eso se refiere. Sin embargo, también hay que ver algo. Cuando uno ya está caminando, realmente tratando de ser verdadero discípulo de Yeshua, no debe de atraparnos la culpa, porque en nosotros ya no hay intención de pecar, en nosotros ya no hay maquinación, no hay planeación para pecar. No, ya no. Es producto de nuestra debilidad el que no podemos vencer a esa iniquidad, a ese pensamiento reiterativo, recurrente. Por tanto, hay que estar pidiendo perdón y pidiendo ayuda cada vez. Y es un proceso que se lleva bastante tiempo, mis hermanos. Así que más vale entrarle ya para poder vencer. Y así, cuando seamos llamados a cuentas, podamos ir limpios de pensamiento y limpios de corazón. Porque es justamente cuando iniciamos un verdadero camino de corrección, cuando hay una acción honesta de teshuvah, de hacer arrepentimiento, que es la palabra con la que se ha traducido en el Nuevo Testamento la palabra teshuvah, ¿sí? Esa batalla a la que te refiero es inevitable, mi hermano. No se puede evitar el pelear en ese campo de batalla que te digo, en donde estamos peleando con pensamientos inducidos por Satanás, pero también con nuestros propios malos rasgos de carácter, con nuestras malas inclinaciones de la carne que nos llevan a alejarnos del Eterno. Y bueno, pues se está enfrentando a esos pensamientos que se convirtieron en hábitos, y de hábitos en un estilo de vida. Entonces no podemos romper 15, 20 años de vivir como hemos vivido en un corto tiempo. Por eso es que se lleva su tiempo romper con ellos, pero en el ánimo de vencerlo, en una verdadera teshuvah, en un verdadero arrepentimiento, vamos lográndolo gradualmente, y cuando menos lo esperemos, vamos a estar libres de este tipo de pensamientos. Dejar la vieja naturaleza, mis hermanos, por el hombre nuevo, plantea ese reto de cambio gradual. Es inevitable, se los digo. Sin embargo, no está exento de persecuciones, vaya, sí, de aflicciones, de retos que tenemos que enfrentar. Entonces, ahí es donde justamente aprendemos que la guerra espiritual es inevitable. ¿Por qué? Porque lo que hace Satanás es utilizar su mejor recurso, con el que ha hecho caer naciones, gobiernos, matrimonios, etcétera: la tentación, ¿sí? Entonces, en ese proceso de cambio, en ese proceso salvador al que te refiero, se enfrenta a esa violencia a la cual se refiere Yeshua. Y esa violencia es en nuestras vidas. Esa violencia del reino de los cielos es en nuestras vidas, ¿sí? Por tanto, nosotros necesitamos enfrentarla para dar ese testimonio, porque justamente el testimonio de Yeshua es una condición necesaria, meritoria, para estar en la vida eterna, en la patria celestial. Por eso es que la Escritura, y Pablo de manera específica, el Rab Shaulo nos dice que necesitamos derribar, lo dice en 2 Corintios 10:5, necesitamos derribar, demoler, destruir, despojarnos de argumentos y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, de nuestro Padre eterno. Y necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yeshua. Entonces, lo que hace Shaulo, fíjate, lo que hace Shaulo es retraer algo que se dice en Mishlei o Proverbios 6:3, ¿sí? Yeshua, Shaulo, Pedro y todos los que hicieron su aporte en el Nuevo Testamento, todos siendo judíos, estaban refiriendo inevitablemente Torah, ¿sí? Estaban refiriendo a Torah. Y aquí Shaulo no es la excepción.
En Proverbios 6:3 dice: encomienda al Eterno tus obras y se afirmarán tus pensamientos. Lo que hace Saulo es ponerlo de manera más descriptiva para que lo entendamos. Es decir, que hay que traer todos esos pensamientos a Yeshua, y al hacerlo es traerlos a la obediencia. ¿Sí? Lo que hablan, les digo, es justamente que seamos obedientes a la Torah. Tanto Saulo como Yeshua lo que hacen es que obedezcamos la Torah. ¿Y qué es lo que nos pide al Eterno? Justamente es el temor al Eterno. Ese temor es el que nos ayuda a obedecer. Y no es miedo, es amor a Él. Entonces, Yeshua nos habló también de eso, y nos habló en el terreno del arrepentimiento, ¿sí? También en Proverbios 19:21, en Mishlei 19:21 nos dice: hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que se mantendrá. ¿Y cuál es el consejo de Jehová? Mis hermanos, su palabra. ¿En dónde se expresa su palabra? En Torah. E indudablemente que se expresa en las enseñanzas de Yeshua. ¿En dónde? En sus evangelios. Ahí está. ¿Sí? Y nos sigue diciendo el Eterno, también en Proverbios 20:18: pensamientos con consejos se mantendrán, y con artimañas, con la dirección sabia. A eso se refiere aquí con artimañas. Haz la guerra. O sea, necesitas consejo, buen consejo. Entonces, tanto el consejo como la dirección sabia la da el Eterno. No hay otra manera. Yeshua nos mostró que es posible cumplir con los mandamientos. Es posible hacerlo, y es posible hacerlo por la fe en Él y por la gracia de Él. En Hechos 8:22 nos dice aquí: arrepiéntete. Aquí entramos de manera directa a Teshuvah. Arrepiéntete, Teshuvah, haz Teshuvah, pues de esta tu maldad, y ruega a Yahweh si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjate, Teshuvah, haz Teshuvah, pues de esta tu maldad, y ruega a Yahweh si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué es lo que hay de trasfondo en este pasaje? Cuando uno tiene pensamientos equivocados, pensamientos perversos, mis hermanos, o sea, es algo que está en oposición al Eterno, se está cometiendo ya transgresión. Y con ellos se están abriendo puertas, mis hermanos. Eso es lo delicado. Está dándosele, ¿sabes qué? El derecho legal al acusador para que vaya al trono de gloria y te acuse, nos acuse. Por ello es que aún en los pensamientos hay que hacer arrepentimiento, Teshuvah, ¿sí? No solo por nuestros actos o nuestras expresiones, o porque nuestros pies y manos vayan presurosos corriendo a hacer el mal, ¿no? Hubo pensamientos. De hecho, en nuestras oraciones, lo que hacemos cuando pedimos perdón es precisamente por nuestros pies y manos que fueron presurosos a cometer el pecado, por aquello que salió de nuestra boca en forma de palabras, que fueron palabras ociosas o bien palabras ofensivas, vaya, en contra de nuestro prójimo, y por tanto ofensivas contra nuestro Padre Eterno. Pedimos perdón por el gesto que hay en nuestro rostro, también en nuestro cuerpo, los ademanes que pudimos haber hecho. Pedimos perdón por nuestras miradas, que se volvieron a donde no debieron haberse vuelto, y además haber mirado de forma equivocada. ¿Cuál es la forma equivocada? Que hayas visto algo, una situación, una persona, una cosa, con envidia, con codicia, con avaricia, con celo, con lascivia, con lujuria, etc. Y aún más, pedimos perdón por nuestros pensamientos, en los cuales hubo imágenes,
ideas, razonamientos contaminados por el pecado. Hay, fíjate, pensamientos que parecen irrelevantes ante nuestra valoración, pero que sin embargo reflejan nuestra débil fe, y por los cuales también hay que pedir perdón. Te voy a poner un ejemplo de esta débil fe. Ese ejemplo se refiere a que cuando la quincena ya no alcanzó, por nuestra inconveniente mayordomía, y nos gana la ansiedad, y nos gana la necesidad de obtener un recurso lo inmediato y lo más fácil posible. Y lo primero que se hace, ¿qué es, mi hermano? Exacto, ir a pedir prestado. ¿Sabes qué está ocurriendo ahí? Le estamos diciendo a Yahweh Jireh, a Yahweh el proveedor, que no confiamos en su provisión. Y a esos justamente, a ese tipo de pensamientos, eso es lo que también se refiere la Escritura. Ahí tenemos, y en ello reflejamos nuestra débil fe. ¿Cuánto creyente hay con esa débil fe? Que incluso, ya te decía en otras ocasiones, da testimonio de que le fue dado un préstamo. Y un préstamo que a veces pone en predicamento la provisión que el Eterno le da. Sin embargo, hay algo que necesitamos entender contra esos malos pensamientos. Esos pensamientos que te refiero hablan de débil fe. Y nos lo dice en Filipenses 4:7, dice: y la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Por qué la paz? Nuevamente volvemos a el terreno de las traducciones, al terreno de los conceptos idiomáticos. La palabra paz en realidad en hebreo es shalom. Y shalom, la paz, dicho de manera rápida, la paz de Yahweh, shalom de Yahweh, es el antídoto para nuestros malos pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos shalom, estamos alineados con el Eterno. Estamos bien con Él. Por tanto, nuestra confianza está puesta en Él. Nuestro emuná, nuestra fe plena, emuná, está puesta en Él. Por tanto, no iríamos a pedir prestado, sino diríamos: Padre eterno, ¿a qué se debió que yo no completara con tu provisión? ¿En dónde estuvo mi falta de mayordomía? Y es motivo de una oración, y es un motivo de una oración de perdón, y un motivo de una oración de arrepentimiento, y es motivo de corrección que se traduce en actos. E indudablemente que Yahweh te dirá en dónde estuvo la transgresión que animó, que permitió Él, más bien, que no te alcanzara tu quincena. Porque cuando lo ves con ojos de emuná, recuérdalo, todo lo que ocurre en tu vida es voluntad de Yahweh, porque lo quiere o porque lo permite. Ya te lo platiqué en otras ocasiones. Entonces, la Escritura nos sigue animando. En 1 de Pedro 4:1 nos dice: puesto que Yeshua ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esos pensamientos de débil fe caen en el terreno de la transgresión. Recordemos que la palabra pecado también es una palabra continente, es una palabra costalito. Sí, dentro de la palabra pecado está el término corrección, el término desobediencia, el término rebeldía, el término rebelión. Todo eso es pecado. Sí, la débil fe.
Entonces, aquí habría que preguntarse, ¿cuál es el pensamiento de Yeshua? ¿Cómo nos enseña a pensar? ¿Cuál es su mente? ¿Cuáles eran los pensamientos que sustentaban el estilo de vida de él, de Yeshua? Y mira, te retraigo a lo que él enseñó. Y enseñó, básicamente, te decía, 2 mandamientos. Ahí está su forma de pensar. Ahora lo que te quiero llevar, estos 2 pensamientos que yo te refería hace un rato, a que los veas como que era su manera de pensar, era su manera de razonar. ¿Cuáles son? Amarás a Yahweh sobre todas las cosas. Y el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía, si tenemos problemas para concretar este último, entonces dice, ámense como yo los amé. Esa es la manera en que piensa Yeshua. Y lo que hace, tú lo ves en los milagros que hace. Ahí están, detrás de todo eso está justamente esto que te estoy mostrando. Esa es la mente de Yeshua. Esa es su instrucción. Ese es su mandato para quienes somos sus discípulos, para quienes estamos enfrentando el reto de serlo cada día. Es por eso que también instruye, sujeta tus pensamientos a mí. Busca la shalom de mi Padre, busca la paz de mi Padre, y que dice, yo te daré libertad en tu mente, de tu mente. Yo te liberaré de todo eso que traes en tus pensamientos. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, ¿para qué hay que corregir? ¿Cuál sería la motivación para ello? ¿Se obtiene algo al hacer corrección? ¿Al hacer teshuvah? Definitivamente sí. Sí se obtiene algo. Pero para ello hay que vencer a nuestra carne, te lo reitero. Hay que vencer a nuestra carne, a este cuerpo que busca solamente sus concupiscencias, es decir, los placeres de la carne a los cuales anima el mundo. La oferta que te hace el mundo es a que satisfagas los deseos de tu carne, a que busques solamente los placeres, aunque sea una promesa vacía, como ya te lo mostraba en otra emisión. También necesitamos vencer a los malos rasgos de carácter e inclinaciones de la carne que nos alejan del Eterno, que nos ponen en exilio de su presencia. Sí, nos exiliamos de su presencia por causa de esto que te estoy mencionando. Nos alejan de Él. Pero también, ¿sabes qué? También hay que vencer a Satanás y a todas las entidades espirituales de maldad de las cuales Él se sirve para ejercer su acción en contra nuestra. Y especialmente vencer la tentación. Ya te decía, la tentación es el mejor recurso que Satanás usa para hacer caer al creyente. Es sumamente eficaz, sumamente efectivo ese recurso. Y ya habiendo caído, fíjate, si hemos caído, tendiendo sobre nosotros la justa misericordia. ¿Te acuerdas de la justa misericordia? ¿Sí? Aquella aflicción que el Eterno nos envía en misericordia, de manera tan precisa que tú la puedas aguantar, y que detrás de ella está la oportunidad de retornar a Él. ¿Sí? Por la vía de teshuvah. La teshuvah es retornar. Uno de los sentidos que tiene la palabra teshuvah es retorno. Y hacemos teshuvah para justamente regresar, volver, retornar al Eterno. ¿Sí? Entonces, cuando hemos caído aquí, justamente en esta justa misericordia, y al no haber ocurrido juicio aquí en la tierra, ¿te acuerdas de lo que te dije también de juicio aquí en la tierra? Cuando nosotros mismos nos declaramos culpables ante el trono de gloria y pedimos perdón por ello, y hacemos corrección, hacemos restauración, restitución, pedimos el perdón, etcétera. Vaya, ¿sí? Hicimos juicio aquí en la tierra. Nosotros mismos nos enjuiciamos delante del trono de gloria. Por tanto, no hay juicio en el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hubiera juicios del cielo, entonces vendrían decretos y vendrían juicios emitidos ahí en forma de aflicción. ¿Cuál sería la aflicción? Pobreza, carencia, escasez,
enfermedad, escasa y débil paz en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros tener muy en claro esto, mis hermanos, para que nosotros podamos vencer nuestros pensamientos en victorias graduales. No es de la noche a la mañana, se los he dicho. Entonces, aquí la escritura nos dice algo precioso. Hoy, antes de venir aquí, el Eterno me llevó a escudriñar más a fondo el concepto de Teshuvah. Y ahí en Deuteronomio 4:30 nos dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, te volvieres, Teshuvah, te arrepientas, ¿sí? Retornes, ¿sí? A Jehová tu Dios y oyeres su voz. Y nos sigue diciendo en Deuteronomio 30 del 1 al 3: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, Teshuvah, en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, Teshuvah, a Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Date cuenta, mi hermano, date cuenta de la importancia de Teshuvah. En Deuteronomio 30, del 8 al 10 también nos dice algo: y tú volverás, retornarás, Teshuvah, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar, mira la promesa que hay. Cuando tú haces Teshuvah, cuando tú haces arrepentimiento, cuando tú haces corrección, cuando tú retornas, hará tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá, retornará a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torá. Cuando te convirtieres, Teshuvah, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Condición: Teshuvah, retornar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Arrepentirte ante Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Corregir ante Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Y bueno, hay algo que es importante en esta parte, y te quiero llevar a Ezequiel 18, en los versículos del 21 al 24. Pero el malvado que retornare, Teshuvah, de todos sus pecados que ha hecho, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho, cuidare todas mis leyes, mi instrucción, mi Torah, e hiciere justicia y rectitud, habrá de vivir, no morirá. Fíjate, mi hermano, lo que implica el que se haga Teshuvah, que se retorne, que se corrija. Continúo: todos sus pecados que haya hecho no le serán recordados, en la rectitud que hiciere vivirá. ¿Acaso deseo la muerte del malvado?, dice Adonai Jehová. ¿Acaso no deseo que vuelva, que retorne, que regrese, Teshuvah, de sus caminos malos y viva? Si volviere, si retorna, Teshuvah, el justo de su rectitud, e hiciera iniquidad, y como todas las abominaciones que haya hecho el malvado hiciere, ¿acaso vivirá? Fíjate, ojo, para nosotros los creyentes, ¿sí? Esto es una palabra fuerte para nosotros los creyentes. Toda su rectitud que haya hecho no será recordada, a causa de su traición que haya cometido y el pecado que haya transgredido, por ellos morirá. Date cuenta de la importancia de Teshuvah.
está aquí presentada en término positivo y en término negativo. Cuando tú retornas a Dios y cuando retornas a la maldad. Cuando siendo malvados retornas y haces según la instrucción del Eterno, entonces vives, aquí lo dice. Mas si haces lo contrario, morirás. Entonces date cuenta, mi hermano. Y hay más, mi hermano, te lo vuelve, mira, esto te lo vuelve a decir algo más en Ezequiel 18, 26, 32, te lo vuelve a decir en Ezequiel 33, 14, 19, te lo dice en Joel 2, 12, 13, en fin, y hay más. La palabra Teshuvah en el Antiguo Testamento, que es donde está lógicamente, pues una palabra hebrea, está más de 900 veces. Aparece más de 900 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí lo que hago al advertirte esto es animarte a que tú vayas y escudriñes, estudies la Escritura. Por eso he ido de manera lenta y advirtiéndote en dónde aparece la palabra Teshuvah, para que tú, ahora con todos los recursos que nos ha dado la internet, que nos ha dado la tecnología digital, las computadoras, las tabletas, los teléfonos inteligentes, etcétera, pues tienes mucho para poder hacer un estudio sumamente efectivo. Por ello es que te refiero que hay más, y son más de 900 veces las que aparece. Sería una enseñanza preciosa el poder plantearlo en toda su amplitud, entendiendo el idioma hebreo y no entendiendo el sentido que tiene el idioma hebreo. Ahora, ¿cuál es la condición para que yo pueda vencer? Ya te decía hace un rato, retorno ahora a lo que te decía. Ya vimos qué es lo que trae Teshuvah, por qué es necesario vencer a la carne, por qué es necesario vencer a Satanás, por qué es necesario ser victorioso en la lucha interna con nosotros mismos y en la lucha que tenemos hacia las entidades espirituales de maldad, que están los caldeos, vaya, que te refería, los demonios, ¿sí? ¿Cuál es la condición para vencer? Y aquí en Apocalipsis 14, 12 al 13 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Esa es una condición necesaria. ¿Y qué es la paciencia? Mira, la palabra que aparece ahí, la palabra griega que aparece ahí, habla de resistencia. No es el sentido de la paciencia del común, vaya, el de no enojarse, etc. No. Aquí se habla de resistencia. Se habla incluso de aguante alegre o esperanzado. Se habla de constancia, ¿sí? Eso es lo que se refiere la palabra que está aquí detrás, la palabra griega, hipomoné, que por cierto es la palabra. A eso se refiere. Entonces dice, aquí está la resistencia, el aguante alegre, el aguante esperanzado, la constancia de los santos. ¿Cuáles son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Y nos dice todavía, una voz que desde el cielo que me decía, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cómo? ¿Sus trabajos y sus obras? Sí. Los trabajos los haces con ansiedad. Aquí se refiere a la ansiedad, ¿sí? Al afán, vaya, como lo dice Yeshua. Y las obras, se habla de las obras en fe. Esas obras irán con nosotros, ¿sí? Están asentadas en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Y luego nos sigue diciendo también otra condición. En Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Testimonio. O sea, si eres discípulo, te decía, vas a tener que dar los frutos, ¿sí? Los frutos de arrepentimiento, los frutos de perdón, etcétera. Tú vas a dejar ver que Yeshua está en tu vida. La luz de Él te va a inundar, te va a estar ungida en ti, la van a ver los demás y se va a ver en tu semblante, en tu paz. En fin, ahora
Yeshua lo que hace aquí es pedirnos lo que tengamos, nos pide que tengamos hipomoné. Sí, hipomoné, acuérdate, es resistencia, aguante, alegre o esperanzado, y constancia o paciencia, como se dice ahí. Porque dice, también Pablo lo dice, o Saulo, en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ojo, ¿por qué están escritas? Porque está escrita la Torah, porque está escrita la Biblia, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia, nuevamente aparece esa palabra que te refería, hipomoné, y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. ¿Sí? Aquí la palabra que se utiliza en esperanza, elpis, es esperar con anhelo, con placer, con confianza. Y dice además nuestro maestro en Lucas 21:19, con vuestra paciencia, hipomoné, ganaréis, conseguirás, adquirirás por cualquier medio, poseerás, procurarás una cosa, etcétera, vuestras almas. ¿Sí? Eso es lo que está detrás de esas palabras. Por eso es importante ir al idioma. Ganar nuestras almas nuevamente, entonces alude en un sentido amplio, mis hermanos. Alude a la necesidad de entrar en contienda. Y alude a ambos aspectos de la contienda que ya te refería, el interno y el externo. ¿Sí? Que tenemos justamente en nuestra vida como creyentes. Esa batalla que tenemos fiera contra Satanás, pero también contra nosotros mismos, vaya, ¿sí? Y ahí es donde entra la recomendación de Pablo, vaya, ¿sí? De Saulo, de que usemos nuestra fe para que así podamos vencer esos dardos, podamos apagar esos dardos de fuego. Y ahora, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio de nuestra paciencia, de nuestra constancia, de nuestro aguante, de nuestra corrección? Te lo vuelvo a referir, ya lo hice ya en alguna ocasión anterior. Dice en Apocalipsis 2:7, fíjate el premio que hay por corregir. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Imagínalo, estas palabras Yeshua te las está diciendo a ti. Te daré a comer del árbol de la vida. Nos sigue hablando ahora en Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Ahí está, la vida eterna junto a Él. Esa es la promesa que está de fondo aquí, junto al Padre. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Te das cuenta, mi hermano? Yeshua hablándote. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto en Apocalipsis 2:26 nos lo dice. En Apocalipsis 3:5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay un libro en el que están inscritos los nombres de aquellos que vayamos a vencer, aquellos que anhelamos vencer, aquellos que hemos vencido, que estamos venciendo. Ahí está el libro de la vida. Y aparte está el libro de la vida personal de cada uno, donde están asentadas todas tus obras. Y continúa: y confesaré su nombre, es decir, Él te reconocerá, me reconocerá, porque he vencido delante de mi Padre y delante de sus ángeles, delante de su corte celestial. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ojo, escucha esto, mi hermano. Yeshua al final te dice que el nombre de la ciudad de su Dios, la Nueva Jerusalén, pero habla de su nombre nuevo, el nombre nuevo de él. De acuerdo a lo que dice aquí, entonces su nombre ya no sería Yeshua, sería un nombre nuevo. ¿Cuál? Solamente el Padre y él lo sabría. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Me daré que se siente conmigo en mi trono. ¿En dónde está Yeshua sentado? ¿En el trono? Sí, efectivamente. ¿De qué lado? Del lado derecho, del lado de la justicia, de la mano de justicia, de la mano de poder del Padre eterno, de Yahweh Tsebaot. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, allí es donde nos quiere Él. Nota, mi hermano, nota, ese es el premio por la corrección, ese es el premio por vencer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí tenemos también una condición: vencer por medio de la sangre del Cordero, es decir, Yeshua es la llave. El nombre de Yeshua es la manera, es el recurso que utilizamos. Por eso lo decimos en el nombre de Jesús, de Yeshua. Ahí es donde nosotros estamos utilizando el poder también del cual hemos sido investidos por Yeshua y además por el Espíritu Santo. Y finalmente dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esos son los galardones, mi hermano. Esos son los galardones que hay para nosotros. Por amor, el amor de nuestro Padre, muchas aflicciones han venido a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay algo que corregir, porque hay algo que aprender, pero sobre todo, algo que corregir en nuestras vidas. Tenlo presente, y esto es emuná, mi hermano. Cuando se llega a los pies de Yeshua, se inicia una nueva manera de vivir, eso es indudable. Pero vamos haciéndolo gradualmente. Sin embargo, hay acciones en nuestra vida pasada, ya te lo he dicho, que han traído consecuencias y que requieres asumir, que requerimos asumir. Y por ello es que ahí está el proceso de corrección. O sea, la vida pasada nuestra dejó secuelas, el pecado que cometimos dejó secuelas, las que hay que corregir, aparte de las que pudiéramos haber cometido en ese intento de caminar. Más que vencedor, seríamos más que vencedores cuando las bendiciones de Yahweh están en tu vida, en mi vida, y no en una visión idílica o escenario idílico, no, sino como un presente cotidiano. Y déjame te recuerdo algo más: Yahweh obra en la obediencia. Nuestro Padre eterno obra en la obediencia, obra en la santidad, obra en la sujeción. Satanás, en cambio, obra en la desobediencia. Esa es la cancha en la cual se mueve. Dios solo puede. Hay que pedir perdón. Ya te hablaba en otro momento de cómo se da este proceso de Teshuvah. Tú te reconoces ante el trono de gloria. Haz el juicio aquí en la tierra. No permitas que se haga el juicio en el cielo. Ve ante el trono de gloria y declárate. Confiésate culpable. ¿Qué argumento puedes esgrimir en tu favor cuando tú conoces la Escritura? Porque esto está hacia nosotros que conocemos la Escritura. Ahí estás en el primer momento de la Teshuvah. Ahora, si tienes problemas de fe, entonces lo primero es, como le dijo el padre de aquel muchacho endemoniado, ¿sí? Ayuda con mi incredulidad para que des ese paso en donde tú pidas, tú te confieses culpable, y luego pidas perdón al Padre. Pero la condición también es que vayas y pidas perdón a tu prójimo, que restituyas, que restaures lo que pudiste haber provocado, si es restituible o si es restaurable, que devuelvas lo que te llevaste, etcétera, no sé, ¿sí? Y luego regreses al Creador para decirle en absoluta humildad: no puedo solo, necesito de tu ayuda, necesito de ti. Te declaras incompetente
para poder controlar tu vida. Eso es humildad. Lo contrario es orgullo. Y el orgullo lo abomina el Eterno. Mi hermano, te enfatizo. Yahweh, nuestro Padre Eterno, obra en la obediencia. Satanás obra en la desobediencia, mis hermanos. Con esto me despido. Nos vemos el próximo martes. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua y miembro de Jabá Ministerios, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom. Esperando que haya sido de construcción y edificación para tu vida, la fe del creyente. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Shalom.